Mis padres y su abogado emboscaron mi apartamento y exigieron, firma la escritura de tu condominio de $500.000 para que tu hermana pueda mudarse. Yo respondí, nos vemos en la corte, extorsionistas. Por acoso. Soy Olivia. Tengo 30 años y trabajo como administradora de bases de datos en la nube en el centro de Chicago. Soy soltera, independiente y orgullosa de la vida que he construido desde cero. Compré mi condominio hace 2 años. Costó $500,000. Di un depósito de $100,000, dinero que ahorré trabajando 60 horas a la semana, viviendo con 3 compañeros de piso durante años y comiendo pasta barata mientras mis compañeros viajaban por el mundo. Invertí otros $50,000 en renovarlo. Es mi santuario. Mis padres, Robert y Susan, me invitaron a cenar el domingo pasado. Debí haber sabido que algo andaba fundamentalmente mal en el momento en que entré por la puerta. La atmósfera era espesa, pesada y sofocantemente formal. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena que mi madre solo saca para grandes festividades o cuando quiere impresionar a alguien. Mi hermana menor, Chloe, que tiene 22 años y es la niña dorada indiscutible de la familia, estaba sentada allí con un vestido de seda de diseñador que probablemente costó más que mi primer coche. Parecía que iba a una gala, no a una cena familiar de domingo. Tuvimos una conversación superficial y dolorosa durante los primeros 20 minutos. Hablamos del tiempo, de mis largas horas manejando servidores y de la próxima graduación universitaria de Chloe. Todo se sentía demasiado escenificado. Podía sentir la tensión irradiando de mi padre. Robert es un hombre que prospera con el control y las apariencias. Se aclaró la garganta ruidosamente, dando un sorbo lento y deliberado a su vino tinto. Dejó el vaso con un suave tintineo que sonó como un disparo en la tranquila habitación. Me miró, con el rostro serio y autoritario. Dijo que necesitaban hablar sobre el regalo de graduación de Chloe. Inmediatamente me tensé. En el pasado, ayuda familiar significaba que yo abriera mi cartera. Ya me había preparado mentalmente para deshacerme de $1,000 para ayudar a cubrir un viaje o el pago inicial de un coche usado fiable para ella. Estaba haciendo los cálculos en mi cabeza, calculando cuánto podía sacar de mi fondo de emergencia sin dañar mi propio presupuesto. Mi madre, Susan, se inclinó hacia adelante. Cruzó las manos sobre la mesa, poniendo esa sonrisa empalagosa, totalmente falsa que usa cuando está a punto de dar un golpe. Dijo que habían estado pensando en lo difícil que es para los jóvenes comenzar su vida adulta hoy en día. Habló de lo caro que está el mercado de la vivienda y de lo difícil que sería para Chloe encontrar un lugar seguro y agradable para vivir con un salario de nivel inicial. Asentí, sin darme cuenta de la trampa. Me reí un poco y mencioné lo brutales que eran mis propios pagos de hipoteca, pensando que solo estábamos quejándonos de la economía. Ese fue mi error. Robert me miró directamente a los ojos sin una sola pizca de vacilación o vergüenza. Dijo que habían decidido que el mejor regalo de graduación para Chloe sería que yo le transfiriera la escritura de mi condominio a su nombre. Dejé de respirar. La habitación dio vueltas por una fracción de segundo. Literalmente dejé caer mi tenedor sobre mi plato con un fuerte estrépito. Lo miré fijamente, esperando el chiste. Esperé a que Chloe se riera o a que mi madre pusiera los ojos en blanco ante el horrible sentido del humor de mi padre. Pero nadie se rió. Simplemente me miraron, con los rostros completamente serios. Chloe incluso jugaba con sus uñas recién arregladas, con una expresión increíblemente aburrida, como si estuviéramos discutiendo qué pedir para llevar en lugar de robarme $500,000. Les pedí que repitieran lo que acababan de decir. Pensé que tal vez mi oído me había fallado. Mi madre sonrió más ampliamente, con la voz chorreando falsa paciencia. Dijo que tenía perfecto sentido. Me dijo que yo ya estaba establecida en mi carrera, ganando un buen salario, y que fácilmente podía alquilar un bonito apartamento en otro lugar. Dijo que Chloe necesitaba la seguridad de la propiedad de una vivienda para tener una ventaja en la vida. De hecho, usó la palabra egoísta. Implicó que mantener un condominio de 2 habitaciones solo para mí era algo codicioso y derrochador cuando mi hermana necesitaba un lugar para vivir. Sentí que me hervía la sangre. La descarada audacia de su demanda me golpeó como un tren de carga.
Les recordé en voz alta que había dado un depósito de $100,000. Les recordé que la hipoteca estaba a mi nombre, que pagué cada centavo de las renovaciones, los impuestos, el mantenimiento. Les pregunté si se habían vuelto completamente locos. Les dije que esto no era un suéter de segunda mano lo que pedían. Era todo mi patrimonio neto. Robert golpeó la mano sobre la mesa, haciendo vibrar las copas de vino. Su rostro se puso rojo oscuro. Me dijo que no le levantara la voz. Empezó a sermonearme sobre los valores familiares, sobre cómo la sangre es más espesa que el agua, y cómo estaba actuando como un monstruo frío y materialista que se preocupaba más por los metros cuadrados que por su propia carne y sangre. Chloe intervino, usando su dulce e inocente voz para recordarme que ella tenía préstamos estudiantiles de los que preocuparse. Convenientemente olvidó mencionar que sus préstamos eran únicamente para financiar su lujoso estilo de vida, su ropa cara y sus escapadas de fin de semana. Como nuestros padres le habían pagado toda la matrícula en efectivo, me di cuenta de que no había razón con su ilusión. Claramente habían planeado esta emboscada. Esperaban que simplemente me rindiera y entregara el trabajo de mi vida porque ellos lo exigían. Me levanté de la mesa, con las piernas temblorosas de rabia. Cogí mi abrigo y mi bolso. Les dije que estaban absolutamente locos y que nunca, jamás, firmaría mi casa a Chloe. Salí de la casa, ignorando los sollozos teatrales de Susan y los gritos de Robert. Mientras prácticamente corría hacia mi coche, busqué mis llaves a tientas. Justo antes de cerrar la puerta principal detrás de mí, mis ojos se posaron en algo que brillaba en la mesa de la consola del pasillo. Era el iPad de Robert. La pantalla estaba iluminada con una notificación. Era un banner de correo electrónico de color rojo brillante de un banco, gritando las palabras atrasado y último aviso. Apenas lo registré en mi pánico. Pero mientras encendía el motor y me alejaba a toda velocidad por las calles oscuras, ese texto rojo ardía en mi memoria. Poco sabía que esa advertencia intermitente era el primer hilo de un enorme y feo suéter que estaba a punto de desentrañar todo lo que creía saber sobre mi familia perfecta. ¿Realmente destruirían mi vida por un pago atrasado? El viaje de regreso al centro de Chicago fue un borrón de luces de la calle y lágrimas de pura frustración. La calefacción de mi coche estaba a tope, pero sentía un frío gélido. Se me oprimía el pecho con una ansiedad que había arrastrado desde que tenía memoria. Ser la hija mayor de mi familia era como ser una becaria sin sueldo en una empresa tóxica donde el CEO te odiaba. La demanda de esta noche fue horrible. Sí, pero sentada sola en el silencio de mi coche, tuve que admitir la amarga verdad. No fue del todo sorprendente. Fue solo el gran final de un espectáculo de 30 años donde yo hacía de villana y Chloe de princesa. Mientras agarraba el volante, di un paseo mental por mi museo personal del dolor. Cada familia tiene uno, incluso si pretenden que no. El mío estaba lleno de exhibiciones de negligencia, dobles raseros y favoritismo descarado. Recordé mi cumpleaños número 18. Mientras otros niños celebraban con fiestas, yo trabajaba en 3 trabajos diferentes. Esperaba mesas, daba clases de matemáticas y trabajaba en una tienda los fines de semana. Hice todo esto solo para reunir $1,500 y comprar un Honda Civic oxidado y destartalado para poder ir a la universidad comunitaria. Mis padres me dijeron que forjaba el carácter. Dijeron que necesitaba aprender el valor del dinero ganado con esfuerzo. 2 años después, Chloe cumplió 16. No se habló de forjar el carácter para ella. En cambio, hubo una gran fiesta sorpresa con un lazo rojo gigante en la entrada. Debajo de ese lazo había un Lexus SV nuevo de $45,000. Mis padres pagaron el coche, el seguro e incluso le dieron una asignación para gasolina. Cuando pregunté por qué las reglas eran tan diferentes para ella, Susan simplemente suspiró y me miró como si fuera una decepción. Me dijo que Chloe era frágil, que necesitaba estar a salvo y que un coche pesado y caro la protegería mejor en la carretera. Yo, aparentemente, era lo suficientemente resistente para sobrevivir en una lata. Luego vinieron los años universitarios. Pagué cada centavo de mi propia matrícula. Viví a base de ramen y mantequilla de cacahuete barata. Me quedé en un apartamento mohoso y estrecho compartido con extraños porque era todo lo que podía pagar.
Trabajé turnos nocturnos y estudié hasta que mis ojos sangraron para graduarme con honores. La experiencia universitaria de Chloe fue una vacación de lujo. Mis padres pagaron $60,000 al año por su matrícula fuera del estado. Le alquilaron un apartamento de lujo cerca del campus con comodidades como una piscina en la azotea y un gimnasio. Recuerdo una tarde específica que resumió perfectamente nuestra dinámica. Había vuelto a casa para una breve visita de vacaciones, agotada por los exámenes. Entré en mi habitación de la infancia solo para encontrarla completamente vacía. Mi cama estaba empujada a una esquina y mis estanterías habían desaparecido. Todos mis anuarios de la escuela secundaria, mis trofeos de debate, mis novelas favoritas. Todo había sido tirado sin ceremonias en bolsas de basura en el garaje. En su lugar había estanterías rodantes llenas de la enorme colección de abrigos de invierno y botas de diseñador de Chloe. Confronté a mi madre de pie en medio del garaje mirando mi vida reducida a bolsas de basura. Susan ni siquiera parpadeó. Continuó doblando un suéter de cachemira y simplemente dijo que las hermanas necesitaban comprometerse. Me dijo que nunca estaba en casa de todos modos y Chloe tenía tantas cosas hermosas que necesitaban un almacenamiento adecuado. Me miró, con los ojos desprovistos de cualquier calidez maternal, y dijo, «Tienes que ser la persona más grande, Olivia. Sabes que tu hermana es sensible». Durante 30 años, me había tragado mi orgullo. Había aceptado mi papel como el chivo expiatorio de la familia. Cada vez que lograba algo, ya fuera mi primer trabajo bien pagado, mi ascenso o la compra de mi condominio, mis padres lo ignoraban por completo o encontraban una manera de restarle importancia. Si fallaba ligeramente, se magnificaba como un defecto de carácter masivo. Había sobrevivido construyendo muros emocionales. Mantuve mi distancia, sonreía educadamente en las vacaciones y construí mi imperio en silencio. Pero exigir mi casa, exigir el techo físico sobre mi cabeza, las paredes que había pintado con mis propias manos, el suelo que había pagado con mi propio sudor, eso era cruzar una línea. El Museo del Dolor estaba cerrado. Ya no aceptaba nuevas exhibiciones. Aparqué mi coche en el garaje seguro de mi edificio, respiré profundamente el aire húmedo del cemento y entré en el ascensor. Me dije que lo peor había pasado. Me dije que al salir de esa cena, había establecido un límite claro que tendrían que respetar. Era tan increíblemente ingenua. No tenía idea de que salir no era el final de la guerra. Era simplemente la declaración de la misma. Entré en mi hermoso y tranquilo condominio, cerré la cerradura y me apoyé en la pesada puerta de madera. Pensé que estaba a salvo en mi fortaleza. Pero cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo, señalando el comienzo de una avalancha digital, me di cuenta de una verdad horrible. Las familias tóxicas no respetan las puertas cerradas. Cuando no pueden controlarte, intentan destruirte. ¿Hasta dónde llegarían mis padres para quitarme lo que era mío? El asalto digital comenzó antes de que tuviera tiempo de quitarme los zapatos. Mi teléfono vibró tan agresivamente contra la encimera de la cocina que sonó como un avispero enfadado. Lo levanté para ver una avalancha de notificaciones. Mis padres no habían perdido el tiempo en lanzar su campaña de desprestigio. Habían activado su red de monos voladores, desplegando a miembros de la familia extendida para culparme, avergonzarme y presionarme para que me sometiera. El primer mensaje de voz era de mi tía Betty. Betty es la hermana de mi madre, una mujer que prospera con el drama y se considera la brújula moral de todo nuestro linaje. Con la voz ronca y temblorosa de falsa indignación, dejó un mensaje de 3 minutos que me revolvió el estómago. Me llamó snob fría y arrogante. Dijo que mi madre estaba inconsolable, llorando en el suelo de la sala porque su hija mayor había resultado ser tan terriblemente codiciosa. Luego vino la mentira que me hizo pausar la grabación. Betty gritó por teléfono, «Tienes 3 propiedades, Olivia». 3. Estás sentada sobre un imperio inmobiliario nadando en dinero, y ni siquiera puedes ahorrar un pequeño apartamento para evitar que tu hermana pequeña termine sin hogar en las calles. Eres un monstruo. 3 propiedades. Me quedé mirando el teléfono. Era dueña de un condominio fuertemente hipotecado que pagaba cada mes. Mis padres literalmente habían inventado una cartera de bienes raíces ficticia para hacerme parecer una multimillonaria codiciosa que acaparaba recursos de una hermana indigente.
Estaban construyendo una narrativa donde yo era la villana, manipulando los hechos para asegurarse de que toda la familia extendida se pusiera en mi contra. Lo siguiente fue Instagram. Abrí la aplicación para ver la última historia de Chloe. Era una foto en blanco y negro de ella mirando con tristeza por una ventana, abrazando una taza de té. El texto sobre la imagen decía: a veces, las personas que se supone que te protegen son las que más te hieren. Me rompe el corazón cuando la gente tiene un poco de dinero y olvida de dónde viene. La familia siempre debe ser lo primero. Familia tóxica traicionada superando. Sentí una oleada de ira pura y sin adulterar. Estaba interpretando a la víctima definitiva. Tenía 22 años, un título pagado en efectivo, conducía un coche de lujo y lloraba en internet porque su hermana no le daría un regalo de $500,000. Mis mensajes directos estaban inundados de respuestas de primos con los que no había hablado en 5 años, diciéndome lo decepcionados que estaban con mi comportamiento. Luego apareció un mensaje de texto. Era de Robert. No era una súplica, ni un viaje de culpa. Era una amenaza directa y calculada. El mensaje decía: tu egoísmo está destrozando a tu madre. Si no entras en razón y firmas esos papeles antes del viernes, llamaré a tu gerente. Estoy seguro de que a tu oficina corporativa le encantaría saber qué tipo de ética y moral tiene su principal administradora de bases de datos. Haz lo correcto, Olivia. Se me heló la sangre. Estaba amenazando mi carrera. Estaba dispuesto a sabotear mi sustento, el mismo trabajo que pagaba la hipoteca del condominio que intentaba robar. Esto ya no era solo una paternidad tóxica. Esto era una destrucción maliciosa y dirigida. Querían destrozarme por completo para que les entregara mi casa solo para que el dolor se detuviera. Pasé la siguiente hora caminando por el suelo de madera de mi sala de estar. Bloqueé el número de la tía Betty. Restringí las cuentas de redes sociales de Chloe. Tomé capturas de pantalla del mensaje de chantaje de Robert y lo guardé en una unidad segura en la nube. Mi mente corría, tratando de anticipar su próximo movimiento. Sabía que mis padres eran tercos, pero este nivel de agresión se sentía frenético. Se sentía desesperado. No coincidía con su marca habitual de manipulación pasivo-agresiva. Preparé una taza de té de manzanilla, tratando de estudiar mis manos temblorosas. Miré a mi alrededor en mi sala de estar. Miré las estanterías personalizadas que había instalado yo misma. El costoso sofá moderno de mediados de siglo que había ahorrado durante 6 meses para comprar. La vista panorámica del horizonte de Chicago a la que me despertaba cada mañana. Esto era mío. Me lo gané. No iba a dejar que me intimidaran para que me fuera. Finalmente me senté en el sofá, tirándome una manta cálida sobre las piernas, lista para apagar mi teléfono y obligarme a dormir. Me dije que todo era palabrería. Estaban a kilómetros de distancia en los suburbios haciendo rabietas a través de pantallas. No podían hacerme daño físico aquí. Y luego sonó el timbre. Estaba completamente oscuro afuera. Eran casi las 11 de la noche. Nadie toca un timbre en un rascacielos seguro del centro a esta hora a menos que sea una emergencia absoluta. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me acerqué silenciosamente a la puerta principal, evitando las tablas del suelo que sabía que chirriaban. Me incliné y presioné mi ojo contra la mirilla. El pasillo estaba brillantemente iluminado y la lente gran angular me mostraba todo. Me congelé, el aliento atrapado en mi garganta. De pie afuera de mi puerta, con un aspecto perfectamente sereno e inquietantemente decidido, estaban Robert y Susan. Un poco detrás de ellos estaba Chloe, desplazándose por su teléfono con una expresión aburrida. Pero no estaban solos. De pie junto a mi padre había un hombre alto de mediana edad con un elegante traje gris que sostenía un grueso maletín de cuero. Parecía increíblemente incómodo, cambiando su peso de un pie a otro, revisando su reloj. Mis padres no solo habían venido a discutir. Habían traído a un abogado a mi puerta en medio de la noche. ¿Qué había exactamente dentro de ese maletín de cuero? Me quedé helada detrás de la pesada puerta de roble de mi condominio, con el pulso ensordecedor en mis oídos. El hombre del traje gris se ajustó la corbata, inclinándose para susurrarle algo a mi padre.
Robert simplemente lo despidió con la mano y presionó su dedo con fuerza contra mi timbre de nuevo. El sonido resonó en mi tranquilo apartamento como una alarma. Sabía que si no abría la puerta, se quedarían allí toda la noche, armando un escándalo hasta que llamaran a seguridad. Respiré hondo, abrí la cerradura y abrí la puerta lo suficiente como para bloquear la entrada con mi cuerpo. ¿Qué quieren?, exigí, manteniendo mi voz baja pero aguda. Son las 11 de la noche. Robert ni siquiera parpadeó. Empujó su mano contra la puerta, usando su peso para forzarla a abrirse más. Di un paso atrás en estado de shock ante la intrusión física. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Robert, Susan, Chloe y el extraño del traje pasaron directamente a mi casa. Estamos aquí para terminar nuestra conversación, anunció Robert, mirando mi sala de estar con ojo crítico, como si estuviera inspeccionando una habitación de hotel que acababa de alquilar. Chloe inmediatamente caminó hacia los grandes ventanales de suelo a techo. Sacó una cinta métrica amarilla brillante de su bolso de diseñador y literalmente comenzó a medir el ancho de la pared de mi sala de estar. Creo que mi sofá seccional de terciopelo puede caber aquí, murmuró para sí misma, ignorando por completo mi presencia. Pero definitivamente tendremos que pintar sobre este horrible gris. Sentí una oleada de adrenalina tan intensa que mi visión se nubló. «Fuera», dije, elevando la voz. «Fuera de mi casa ahora mismo». Susan inmediatamente desplegó su mejor arma. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Juntó las manos sobre el pecho. «Olivia, por favor», gimió, con la voz temblorosa de dolor fingido. «No hagas esto. No rompas nuestra familia por una propiedad. Hemos traído al señor Stelling aquí para que esto sea lo más fácil y rápido posible. Solo firma los papeles y podremos ser una familia feliz de nuevo». El hombre del traje, el señor Stelling, se adelantó. Parecía increíblemente incómodo, aclarándose la garganta nerviosamente. Abrió los cierres de su maletín de cuero y sacó una gruesa pila de documentos legales impresos en papel pesado. Los colocó con cuidado en la isla de mi cocina. «Señorita Olivia», comenzó, con voz suave y profesional. «Soy el abogado contratado por sus padres. Me informaron que usted había accedido generosamente a una transferencia voluntaria de la escritura de esta propiedad a su hermana, Chloe. He preparado la escritura de traspaso rápido y las declaraciones de impuestos de transferencia. Todo lo que necesitamos es su firma esta noche, y podemos acelerar la presentación para mañana por la mañana». Me quedé mirando los documentos. Las letras negras en negrita en la parte superior decían «Transferencia voluntaria de escritura». Debajo, mi nombre estaba impreso como el otorgante y el nombre de Chloe aparecía como la beneficiaria. Realmente pensaron que era lo suficientemente estúpida como para simplemente ceder $500,000 porque aparecieron sin invitación. ¿Voluntaria? Solté una risa áspera y amarga. No hay nada de voluntario en esto. Esto es una emboscada. Explícitamente les dije que no en la cena. Nunca le daré mi casa. La profesionalidad del señor Stelling vaciló. Pareció confundido, frunciendo el ceño. Se volvió para mirar a mi padre. «Robert, me aseguraste por teléfono que tu hija estaba totalmente de acuerdo y que esto era simplemente una formalidad para celebrar la graduación de su hermana». El rostro de Robert se puso rojo y furioso, de un color morado. «Solo está haciendo una rabieta», ladró, señalándome con un dedo gordo. «Está siendo difícil y terca como siempre. Firma los malditos papeles, Olivia. Deja de avergonzarme delante de nuestro abogado». «¿Avergonzarte a ti?», grité, acercándome a mi padre, negándome a retroceder. «Traes a un extraño a mi casa en medio de la noche para robarme $500,000. ¿Y te preocupa la vergüenza? Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago los impuestos. No tienes absolutamente ningún derecho a estar aquí». Chloe puso los ojos en blanco, dejando que la cinta métrica volviera a su estuche de plástico con un fuerte clic. «Dios, Olivia, eres tan dramática. Solo fíramelo para que podamos irnos a casa. Ya les dije a mis amigos que me mudaba al centro el mes que viene. ¿Quieres que parezca una mentirosa?».
No me importa cómo te veas, grité, la rabia reprimida durante años finalmente liberándose. Me volví hacia el abogado que apresuradamente guardaba sus documentos en su maletín. Señor Stellin, le sugiero que abandone mi propiedad inmediatamente antes de que llame a la policía y lo denuncie por allanamiento de morada y acoso. El señor Stellin parecía absolutamente mortificado. Cerró su maletín. Me disculpo profusamente, señorita Olivia. Estaba operando bajo premisas completamente falsas. No seré parte de esto. Se volvió hacia mis padres, con expresión dura. No vuelvan a contactar a mi oficina. Prácticamente salió corriendo por la puerta principal. Con el abogado fuera, la dinámica cambió. Robert dio un paso amenazador hacia mí, con los puños cerrados. Eres una mocosa arrogante y desagradecida, dijo, con la voz temblorosa de pura malicia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos la vida. Te criamos. Nos debes esto. No les debo nada, rugí. Cogí mi teléfono de la encimera y marqué el 911, manteniendo mi pulgar sobre el botón de llamada. Tienen exactamente 10 segundos para salir de mi apartamento o la policía los escoltará. 10, 9, 8. Susan abandonó el acto de llanto al instante. Su rostro se torció en una máscara de puro odio. Estás muerta para nosotros, siseó, agarrando el brazo de Chloe. Vamos, Chloe. Deja que la codiciosa cerda se pudra en su apartamento vacío. Salieron furiosos, Robert cerró la pesada puerta con tanta fuerza que las fotos enmarcadas en mi pared temblaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé en medio de mi sala de estar, con el pecho agitado, lágrimas de ira corriendo por mi cara. Lo había hecho. Los había rechazado. Pero a medida que la adrenalina disminuía lentamente, una fría y creciente realización me invadió. La desesperación en los ojos de mi padre no era solo ira. Era pánico. Traer a un abogado en medio de la noche, arriesgarse a un encuentro con la policía, crear mentiras descabelladas sobre mi riqueza. Nada de esto era normal, incluso para su nivel de toxicidad. La gente no actúa de forma tan imprudente a menos que esté acorralada en una situación aterradora. Había una pieza del rompecabezas que faltaba, y necesitaba encontrarla. ¿Qué estaban ocultando? Me desplomé en el sofá, abrazándome las rodillas para detener el temblor. El reloj digital de la estufa brillaba con un verde neón brillante. Era medianoche. Mi casa se sentía violada, contaminada por su presencia y su increíble codicia. El aire todavía olía débilmente al caro perfume floral de mi madre. Quería fregar los suelos. Quería quemar salvia. Pero más que nada, quería respuestas. Mi mente seguía dando vueltas a la pura locura de su plan. Querían tomar mi activo de $500,000 y entregárselo a una joven de 22 años que nunca había pagado una factura de servicios públicos en su vida. No tenía ningún sentido financiero a menos que no planearan dejar que ella lo conservara. De repente, el recuerdo de ese banner rojo intermitente en el iPad de Robert me golpeó como un golpe físico. Atrasado, aviso final. Se suponía que mis padres eran financieramente cómodos. Vivían en una casa grande y hermosa en los suburbios que habían pagado hace 5 años. Robert era gerente senior en una empresa de logística y Susan tenía un lucrativo negocio de diseño de interiores. Conducían coches de lujo y se iban de vacaciones a Europa. No deberían estar recibiendo avisos finales de ningún banco. Soy administradora de bases de datos en la nube. Toda mi carrera se basa en encontrar, organizar y asegurar datos ocultos. Paso 50 horas a la semana inmersa en capas de arquitectura de información compleja. Investigar registros públicos era un juego de niños para mí. Abrí mi portátil, la pantalla iluminando mi oscura sala de estar, y comencé a escribir. Ignoré los motores de búsqueda estándar y fui directamente al portal de registros de propiedades públicas del secretario del condado. Escribí los nombres de mis padres y la dirección de su casa suburbana. Mis dedos volaron por el teclado, impulsados por una mezcla de pavor y absoluta determinación. El sistema trabajó durante unos segundos antes de generar una lista de documentos legales adjuntos a su parcela. Hice clic en el documento más reciente presentado hace apenas 3 meses.
El PDF se cargó lentamente. Mientras mis ojos escaneaban la jerga legal, se me cortó la respiración. Era una escritura de fideicomiso, una segunda hipoteca. Mis padres, que habían sido dueños de su casa libre y clara, habían sacado un préstamo masivo contra ella. El monto principal era asombroso, $250,000. Pero esa no era la peor parte. Me desplacé hacia abajo hasta los términos del préstamo. No era de un banco tradicional y de buena reputación. Era de una firma de préstamos privada de alto riesgo. La tasa de interés era una depredadora del 14%. Era un préstamo de desesperación. El tipo de préstamo que la gente saca cuando no tiene absolutamente ninguna otra opción y un crédito terrible. Volví a los resultados de búsqueda y encontré otro documento presentado hace apenas 10 días. Un aviso de incumplimiento. Las palabras saltaron de la pantalla. Frías e implacables. Habían incumplido 4 pagos consecutivos. El prestamista privado estaba iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria. Si no conseguían más de $30,000 en atrasos dentro de 30 días, la casa sería embargada y subastada en los escalones del juzgado. Me senté en mi silla, mirando fijamente la pantalla brillante. Las piezas del rompecabezas encajaron violentamente. La verdad era tan pesada que sentí que me aplastaba el pecho. No querían mi condominio para que Chloe tuviera un lindo lugar para vivir en el centro. Querían mi condominio porque estaban a 30 días de quedarse sin hogar. Necesitaban un activo, una escritura limpia sin hipoteca para venderla inmediatamente por dinero en efectivo o para mudarse cuando el banco los echara de los suburbios. Chloe era solo la excusa conveniente, el caballo de Troya perfecto que usaron para intentar culparme y hacer que renunciara a mi propiedad. Si hubiera firmado esos papeles esta noche, mi casa habría sido vendida para pagar sus desastrosas deudas antes de que la tinta se secara. Pero, ¿por qué? ¿A dónde fueron $250,000? No tenían problemas de juego. Que yo supiera, no habían iniciado ninguna empresa comercial masiva. No se pierden $250,000 en unos pocos meses sin dejar un enorme cráter. Cogí mi teléfono. Eran casi la 1 de la mañana, pero no me importó. Desplacé las odiosas mensajes de mis tías y primos y encontré el contacto del tío Frank. Era el hermano menor de Robert, la oveja negra de la familia simplemente porque se negaba a participar en su drama tóxico. Era la única persona en nuestro linaje con un poco de integridad. Le di a llamar. Sonó 4 veces antes de que contestara, con la voz pastosa de sueño. Olivia, cariño, ¿estás bien? Es tarde. Tío Frank, dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué hicieron mis padres con $250,000? Sé lo de la segunda hipoteca. Sé lo de la ejecución hipotecaria. Cuéntamelo todo. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Lo oí soltar un largo y agotado suspiro. Le dije a Robert que esto le explotaría en la cara, murmuró Frank, sonando infinitamente mayor de sus 50 años. Le dije que eras demasiado inteligente para caer en eso. Olivia, tus padres están en la quiebra. Peor que en la quiebra. Están completamente arruinados. ¿Cómo? Exigí. ¿Alguna vez has oído a tu tío Gary hablar de sus inversiones? Preguntó Frank suavemente. Se me cayó el estómago. El tío Gary era un estafador notorio, siempre vendiendo algún nuevo esquema para hacerse rico rápidamente. No me digas, susurré. Cripto, confirmó Frank, las palabras sonando como una maldición. Gary los convenció de poner todo en un intercambio de criptomonedas no regulado con sede en el extranjero. Les prometió rendimientos garantizados del 30% al mes. Tu padre se puso codicioso. Sacó la segunda hipoteca y transfirió los $250,000 completos. El intercambio colapsó hace 3 meses. El dinero se fue. Vaporizado. Cerré los ojos. La pura estupidez era asombrosa. Mis padres, quienes me habían sermoneado toda mi vida sobre la responsabilidad financiera, habían apostado su hogar en una estafa.
Hay una cosa más, Olivia, dijo Frank, bajando la voz a un susurro. Chloe lo sabe. Lo sabe desde hace un mes. Está aterrorizada de perder su fideicomiso y su estilo de vida. Aceptó ayudarlos a presionarte para que firmaras el condominio para que pudieran venderlo y seguir viviendo la buena vida. Colgué el teléfono. La traición era completa. Mi hermana, la pequeña estudiante inocente, era una participante activa en un complot para dejarme sin hogar solo para no tener que renunciar a su ropa de diseñador. El dolor de no ser amada por mis padres era familiar. Pero la malicia fría y calculada de todo este plan, eso era nuevo, eso requería un tipo diferente de respuesta. Era hora de dejar de llorar. Era hora de planificar. ¿Cuál sería mi próximo movimiento? No dormí ni un segundo esa noche. Me senté en mi mesa del comedor, bañada por la luz azul de mi monitor, viendo el sol salir lentamente sobre el lago Michigan. El horizonte de Chicago pasó de un negro intenso a un morado amoratado y opaco. Bebí 3 tazas de café negro, mi mente operando con una claridad fría y aterradora. La tristeza, el desgarro de darme cuenta de que mi familia estaba dispuesta a destruirme. Todo se había ido. Se había quemado por completo, dejando nada más que hierro sólido e inquebrantable. Querían jugar un juego de destrucción. Habían confiado en mi hábito de toda la vida de retroceder, de ser la chivo expiatorio buena y tranquila que absorbía su abuso para mantener la paz. Pensaron que mi silencio era debilidad. Estaban a punto de aprender que mi silencio era en realidad estrategia. Cogí una libreta legal nueva y un bolígrafo negro. Dibujé una línea en el centro. En el lado izquierdo, anoté cada amenaza que planteaban. En el lado derecho, anoté mis contraataques. Primero, necesitaba asegurar mi perímetro físico. A las 7 de la mañana, bajé al vestíbulo de mi edificio. Pedí hablar directamente con Denise, la gerente del edificio. Denise es una mujer dura y sensata que ha gestionado propiedades de lujo durante 20 años. Siempre habíamos sido amigas y me respetaba porque pagaba mis cuotas de la asociación de propietarios a tiempo y nunca causaba problemas. La invité a su oficina privada y cerré la puerta. No endulcé nada. Le conté exactamente lo que había sucedido la noche anterior. Le dije que mis padres habían traído un abogado a mi puerta e intentaron obligarme a firmar mi escritura. Le entregué un sobreimpreso a color que contenía fotos claras de alta resolución de Robert, Susan y Chloe sacadas de sus cuentas de redes sociales. Denise, le dije con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Estas 3 personas nunca tienen permitido el acceso a las instalaciones. Si aparecen en el vestíbulo, no me llames para preguntar si pueden subir. No entables conversación con ellos. Llama a la policía inmediatamente y denúncialos por allanamiento de morada. Son peligrosos y están tratando de extorsionarme. Los ojos de Denise se abrieron de horror, pero no dudó. Tomó el sobre. Considéralos permanentemente prohibidos, Olivia. Informaré personalmente a los guardias de seguridad diurnos y nocturnos. Sus caras estarán en la recepción. Nadie pasará los ascensores sin tu consentimiento explícito por escrito. La seguridad física estaba garantizada. Lo siguiente fue la evidencia digital. Volví arriba y abrí mi portátil. Pasé 3 horas organizando mi arsenal digital. Exporté las imágenes de la cámara de seguridad de mi pasillo, mostrando claramente a Robert empujando físicamente mi puerta para abrirla y al abogado huyendo de la escena. Creé una carpeta encriptada segura en mi servidor en la nube. En esa carpeta guardé las capturas de pantalla de la transcripción del mensaje de voz desquiciado de la tía Betty, las publicaciones de Instagram llenas de odio de Chloe, y lo más importante, el mensaje de texto de chantaje de Robert amenazando mi trabajo. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Descargué los registros públicos oficiales de su segunda hipoteca y el aviso de incumplimiento. Guardé los PDF que detallaban su fracaso masivo y humillante. Este era el código de lanzamiento nuclear. Sabía que en mi familia, la reputación lo era todo. Robert y Susan mantenían su poder proyectando una imagen de superioridad adinerada y exitosa. La verdad de su bancarrota era su kriptonita. Al mediodía, llamé a mi propio abogado, no a un amigo de la familia,
sino a un litigante corporativo astuto y despiadado que me ayudó a cerrar la compra de mi condominio. Le envié las imágenes de seguridad y los mensajes de texto amenazantes. Le dije que quería que se enviara una carta formal de cese y desista a la casa de mis padres de inmediato y que quería que se redactara la documentación para una orden de alejamiento permanente. Él aceptó, aconsejándome que mantuviera un silencio de radio total. No respondas a sus mensajes. No contestes sus llamadas, me advirtió. Déjalos que caven su propia tumba. Cuando escalen, y lo harán, los tendremos atrapados. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar. Los siguientes 3 días fueron agonizantemente tranquilos. La avalancha de mensajes de texto de mi familia extendida disminuyó hasta convertirse en un goteo, probablemente porque había bloqueado más de una docena de números de teléfono. Fui a trabajar, tomé mi café y viví mi vida, pero estaba tensa como un resorte. Conocía a mis padres. Estaban desesperados. El reloj de 30 días de su ejecución hipotecaria sonaba fuerte en sus oídos. No se rendirían tan fácilmente. Necesitaban el $500,000 encerrados dentro de mis paredes para salvarse de la ruina pública. El jueves por la tarde, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Casi lo borro, pero las primeras palabras me hicieron el corazón. Olivia, soy tu tía Betty. Por favor, no bloquees este número. Necesitamos hablar. Tu padre está en el hospital. Su corazón no pudo soportar el estrés de esta disputa. Por favor, tendremos una pequeña cena familiar en el Wellington el sábado para discutir cómo podemos sanar de esto. Por su bien, por favor ven. Estamos dispuestos a llegar a un compromiso. Me quedé mirando la pantalla. El Wellington era un asador increíblemente caro y pretencioso en el centro. Una pequeña cena familiar para sanar. Un compromiso. Era una mentira descarada y transparente. Si Robert realmente estuviera en el hospital con una afección cardíaca, no estarían reservando comedores privados en asadores de lujo. Esta era una táctica de emboscada clásica. Estaban cambiando de estrategia, de amenazas agresivas a manipulación emocional, usando a la familia extendida como audiencia para presionarme en público. Pensaron que era estúpida. Pensaron que seguía siendo la niña pequeña que cedería bajo la mirada colectiva de las matriarcas de la familia. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Escribí una breve respuesta: estaré allí a las 7. Abrí mi armario y saqué mi blazer más elegante. Guardé mi tableta encriptada en mi elegante bolso de cuero. La tableta contenía los documentos de ejecución hipotecaria descargados y los detalles de la segunda hipoteca. Mis padres querían una audiencia. Querían avergonzarme públicamente para que les entregara mi casa. Bien. Les daría un espectáculo que nunca olvidarían. Iba directamente a la guarida del león, pero llevaba el fuego. ¿Cómo iba a terminar exactamente esta cena? Si sientes empatía con lo que Olivia tiene que soportar y quieres apoyarla en la próxima batalla, por favor, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad donde vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más público. Muchas gracias. El sábado por la noche llegó con una humedad pesada y sofocante, típica de Chicago a finales de verano. Entré por las pesadas puertas de bronce y cristal del Wellington a las 7 en punto. El Wellington es el tipo de restaurante donde la iluminación es intencionadamente tenue. Los camareros visten impecables chaquetas de smoking blancas y un solo bistec cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en una semana. Era el último lugar donde una familia que se enfrentaba a una inminente ejecución hipotecaria debería estar comiendo. Pero, de nuevo, toda la existencia de mis padres se construyó sobre el mantenimiento de una ilusión meticulosamente elaborada de riqueza. Le di mi nombre a la anfitriona, sintiendo el peso tranquilizador de mi bolso de cuero contra mi costado. Mi tableta estaba completamente cargada. Los documentos estaban cargados. Estaba lista. La anfitriona me condujo a través del concurrido comedor principal, pasando mesas de hombres de negocios y parejas adineradas, hacia un reservado privado en la parte trasera. Al doblar la esquina, me detuve por una fracción de segundo para contemplar la escena. No era una pequeña cena familiar. Era un tribunal a gran escala.
Sentados alrededor de una enorme mesa circular de caoba había al menos 12 personas. Robert estaba sentado a la cabecera, luciendo perfectamente sano, contradiciendo por completo el mensaje de texto de la tía Betty sobre una visita al hospital. Susan estaba sentada a su lado con un collar de diamantes que sabía que era falso. La tía Betty estaba allí, con los labios fruncidos en una permanente mueca de desprecio. El tío Gary, el arquitecto de su ruina financiera, estaba sentado cómodamente, haciendo girar un vaso de líquido ámbar. Varios primos mayores, los que siempre seguían cualquier narrativa que mis padres inventaran, también estaban presentes. La única persona que faltaba era Chloe, lo que me decía que o era demasiado cobarde para aparecer o estaba ocupada haciendo sus maletas bajo la suposición de que esta intervención mágicamente aseguraría mi condominio para ella. Respiré hondo, puse una expresión fría e ilegible en mi rostro y entré en el reservado. La conversación se detuvo inmediatamente. 12 pares de ojos se fijaron en mí. La tía Betty fue la primera en hablar. Se puso de pie, alisándose la falda, y ofreció una sonrisa tensa y completamente falsa. Dijo que estaba muy contenta de que hubiera decidido hacer lo correcto y unirse a ellos. Señaló la única silla vacía que quedaba, que estaba colocada directamente frente a Robert, poniéndome exactamente en la mira de toda la mesa. Me senté sin decir una palabra. No me disculpé por llegar tarde, y no pregunté por el supuestamente fallido corazón de mi padre. Simplemente coloqué mi bolso de cuero en el suelo junto a mis pies y crucé las manos sobre el inmaculado mantel blanco. Antes de que alguien pudiera lanzar sus discursos ensayados, apareció un camarero. Repartió menús encuadernados en cuero pesado. Observé con absoluto asco cómo mi familia, dirigida por Robert, procedía a pedir como si acabaran de ganar la lotería. Robert pidió el chuletón tomahawk añejo. Susan pidió la cola de langosta escalfada en mantequilla. El tío Gary pidió una botella de vino tinto importado que vi que costaba $250. Se rieron. Bromearon con el camarero. Discutieron sus próximos planes de vacaciones. Fue una clase magistral de delirio. Estaban pidiendo un festín en la cubierta del Titanic, esperando que yo pagara la cuenta, tal como esperaban que yo pagara sus errores con mi casa. Miré al camarero y simplemente pedí un vaso de agua del grifo con limón. La tía Betty resopló ruidosamente, murmurando algo sobre que yo siempre era tacaña, incluso cuando estaba rodeada de mi familia. Dejé que los insultos me resbalaran como el agua. Tomé un sorbo de mi agua con limón, mis ojos siguiendo a cada persona en la mesa. Una vez que el camarero sirvió el vino obscenamente caro y abandonó el reservado, la atmósfera cambió. Las sonrisas falsas desaparecieron. La actuación teatral había terminado y el interrogatorio estaba a punto de comenzar. Robert se aclaró la garganta, golpeando su tenedor de plata contra su copa de vino. Miró alrededor de la mesa, asegurándose de tener la atención plena de su audiencia. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y fijó su mirada en mí. Su expresión era una mezcla perfecta de patriarca decepcionado y víctima sufrida. Comenzó su discurso. Habló de cómo la familia es el vínculo más sagrado de la tierra. Habló de cómo él y Susan habían sacrificado todo por sus hijos, trabajando incansablemente para proporcionar una vida hermosa. De hecho, se le llenaron los ojos de lágrimas, una única lágrima ensayada que atrapó la tenue luz del restaurante. Miró a los parientes, moviendo la cabeza con tristeza. Les dijo que todo lo que quería en sus últimos años era paz, pero en cambio su corazón se estaba rompiendo por el egoísmo de su hija mayor. La tía Betty intervino, asintiendo vigorosamente. Me miró con puro desprecio y dijo que era una tragedia que una hija pudiera volverse tan arrogante solo por tener un poco de éxito. Me recordó mi deber, mi obligación de asegurar que mi hermana menor no luchara en el duro mercado inmobiliario. Luego Robert asestó el golpe final. Metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó un trozo de papel doblado. Lo deslizó por la mesa de caoba hacia mí. Era un documento impreso de poder notarial que le otorgaba autoridad temporal sobre mis bienes inmuebles. Habló en un tono bajo y dominante. Dijo que para demostrar que todavía amaba a esta familia y para reparar la terrible brecha que había causado, necesitaba firmar el documento aquí mismo, ahora mismo, delante de testigos. Prometió que él se encargaría de la transferencia del condominio a Chloe en silencio,
ahorrándome la molestia de volver a tratar con los abogados. Me miró, esperando las lágrimas. Esperó el familiar derrumbe de mis límites. Esperó a que el archivo expiatorio obediente se rindiera. Miré el trozo de papel. Luego levanté la vista hacia el círculo de caras expectantes y codiciosas que me rodeaban. La Olivia que conocían habría llorado. Habría entrado en pánico bajo el peso de una docena de miradas juzgadoras. Pero esa Olivia había desaparecido. Solté una risa lenta y tranquila. No era una risa feliz. Era fría, aguda, y cortó el pesado silencio de la habitación. Me incliné, mis dedos envolviendo el asa de mi bolso. Saqué mi grueso y pesado sobre de Manila. Lo coloqué directamente encima del ridículo documento de poder notarial de Robert. Miré a mi padre directamente a los ojos, mi pulso perfectamente estable. Sonreí, sintiendo una emoción peligrosa recorrer mis venas. Trajiste una audiencia, Robert. Espero que estés listo para el espectáculo. ¿Qué hay dentro de esta carpeta? El fuerte y rotundo golpe de la gruesa carpeta de Manila contra la pesada mesa de caoba resonó en el comedor privado del Wellington. El sonido mató instantáneamente la atmósfera engreída y santurrona que mi padre había construido con tanto cuidado. Robert se quedó mirando la carpeta, con la mandíbula tensa. Susan se movió incómoda en su silla, su collar de diamantes falsos atrapando la luz mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. Las tías y tíos intercambiaron miradas confusas. Esto no estaba en su guión. No rompí el contacto visual con Robert. Lentamente desabroché el cordón metálico que sujetaba la carpeta. Saqué una pila de documentos impresos a color de alta calidad. No eran solo papeles. Eran la destrucción absoluta de 30 años de mentiras. Hablas mucho de los deberes familiares, Robert, dije, con la voz completamente desprovista de emoción, sonando clara y lo suficientemente fuerte para que todos en la mesa la escucharan. Me negué a llamarlo papá. Había perdido ese privilegio en el momento en que trajo a un abogado a mi puerta. Hablas de mi supuesta codicia, de mis 3 propiedades de inversión ficticias. Arrancaste a toda esta gente aquí esta noche, pediste cientos de dólares en vino y te pintaste como una víctima trágica. La tía Betty golpeó la mano sobre la mesa. No le hables a tu padre con ese tono, Olivia. Está tratando de sanar a esta familia, y tú estás haciendo una rabieta. Dirigí mi mirada a la tía Betty. La absoluta frialdad de mis ojos hizo que su boca se cerrara de golpe. Cogí los 5 primeros paquetes de mi pila. Me puse de pie y me incliné sobre la mesa, lanzando un paquete a la tía Betty, uno a mi primo mayor y otro directamente al plato de pan vacío del tío Gary. Léelo. Ordené, mi voz cortando la creciente tensión. Ya que a todos les importan tanto las finanzas familiares, pensé que deberían ver exactamente por qué Robert está tan desesperado por robar mi casa de $500,000. Betty tomó los papeles con manos temblorosas e indignadas. La primera página era una copia ampliada y resaltada del aviso oficial de incumplimiento del condado. Las palabras eran imposibles de malinterpretar. Tardaron exactamente 10 segundos en asimilar la realidad. Observé cómo el color se desvanecía rápidamente del rostro de Betty. Jadeó, dejando caer los papeles sobre el mantel como si la hubieran quemado físicamente. El primo sentado a su lado se inclinó, sus ojos se abrieron como platos mientras leía los números en voz alta. 4 pagos consecutivos atrasados. Una segunda hipoteca de $250,000. Aviso de intención de ejecución hipotecaria y embargo de la propiedad. El primo levantó la vista, con la voz quebrada. Robert, estás perdiendo la casa. Un silencio total y sofocante se apoderó del reservado. El camarero, que acababa de llegar con una enorme bandeja de carnes caras, se congeló en la esquina. Inseguro de si debía acercarse a la mesa. El rostro de Robert se puso de un feo gris jaspeado. Tartamudeó, sus manos apretando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eso está fabricado. Eso es una mentira. Olivia es administradora de bases de datos. Sabe cómo falsificar documentos como este. Está tratando de arruinarme.
Es un registro público, Robert, dije, sentándome de nuevo y tomando un sorbo tranquilo de mi agua con limón. Cualquiera con una tarjeta de biblioteca y conexión a Internet puede buscarlo. El secretario del condado lo selló. El banco lo firmó. Tu hermosa casa suburbana, de la que te encanta presumir en cada acción de gracias, saldrá a subasta pública en exactamente 26 días. Susan empezó a llorar, pero esta vez no era el llanto teatral y bonito que usaba para manipular a la gente. Era un sollozo áspero, feo y lleno de pánico. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban violentamente. La ilusión de la matriarca rica y perfecta se estaba haciendo añicos en 1.000.000 de pedazos justo frente a sus hermanas y sobrinas. Pero yo no había terminado. La ejecución hipotecaria era solo el aperitivo. El plato principal era mucho más venenoso. Saqué el siguiente documento de mi carpeta. Era una impresión de los registros de transferencia bancaria que había obtenido legalmente a través de las declaraciones de quiebra pública de un colapso masivo de criptomonedas en el extranjero. Ahora, la pregunta que todos deberían hacerse es, ¿a dónde se fue $250,000? Miré alrededor de la mesa. Mis ojos se posaron en el tío Gary. Gary, que había pasado los últimos 20 minutos sorbiendo vino caro y asintiendo con la cabeza a las conferencias de mi padre sobre la responsabilidad. Gary, que en ese momento estaba mirando su plato, sudando profusamente. Robert, dije, con la voz goteando veneno. ¿De verdad pensaste que no me enteraría de la estafa de las criptomonedas? Robert se encogió. La tía Betty nos miró a uno y otro, su confusión se convirtió en horror. ¿Criptomonedas? ¿De qué está hablando, Robert? Les diré de qué está hablando, anuncié, poniéndome de pie de nuevo para dominar la habitación. Robert y Susan sacaron un préstamo usurario al 14% de interés. Tomaron $250,000 en efectivo y se los entregaron directamente al tío Gary para que los invirtiera en un intercambio de criptomonedas offshore no regulado. Apostaron toda su vida, su casa y su jubilación en un esquema para hacerse ricos rápidamente porque eran demasiado codiciosos para vivir dentro de sus posibilidades. La mesa estalló. Varias personas jadearon. La tía Betty chilló, llevándose las manos al pecho. Pero el verdadero giro, la información que el tío Frank me había ayudado a descubrir apenas ayer, estaba a punto de caer como una bomba nuclear. Señalé con un dedo afilado directamente al pecho de Gary. Pero no lo invertiste, ¿verdad, Gary? La habitación volvió a quedar en silencio total. Gary tragó con dificultad, sus ojos se dirigieron hacia la salida. ¿Qué quieres decir con que no lo invirtió? Gritó Susan, con la voz chillona e histérica, quitándose las manos de la cara manchada de lágrimas. Hice una pequeña investigación profunda en los registros de blockchain vinculados a esa estafa específica, expliqué, deleitándome con el terror absoluto en los ojos de Gary. Gary no envió tu dinero al extranjero. Gary usó su cuenta de corredor falsa para canalizar tus $250,000 directamente a sus propias cuentas bancarias personales para pagar sus enormes deudas de juego en Las Vegas. El intercambio de criptomonedas era real, pero tu dinero nunca llegó allí. Tu propio hermano te robó a ciegas, Robert, y en lugar de hacerlo responsable, decidiste ir tras la casa de tu hija para cubrir tu propio fracaso patético y humillante. Caos. Caos absoluto y sin adulterar estalló. Robert saltó de su asiento, derribando su silla con un fuerte estruendo. Se abalanzó sobre la mesa hacia Gary, con los puños cerrados, gritando obscenidades. Gary retrocedió, derribando una copa de vino, haciendo que el vino tinto oscuro se derramara sobre el mantel blanco como sangre. Pero en medio de los gritos y el vidrio roto, tenía una última carta que jugar. La intervención aún no había terminado. ¿Quién más estaba viendo este espectacular colapso? El comedor privado del Wellington se había convertido en una zona de guerra absoluta. Robert estaba siendo sujetado por dos de mis aterrorizados primos, su rostro morado de una rabia tan intensa que pensé que podría sufrir un derrame cerebral. Le estaba gritando al tío Gary, escupiendo maldiciones y amenazando con matarlo allí mismo por el vino derramado. Gary estaba acurrucado contra el papel pintado de terciopelo, balbuceando patéticas excusas sobre su intención de pagarles una vez que tuviera una racha de suerte. La tía Betty estaba hiperventilando, abanicándose con un menú de cuero.
El camarero había huido de la habitación por completo, probablemente para llamar a la gerencia. Yo permanecí sentada. Era el ojo del huracán, perfectamente tranquila en medio de la destrucción que había desatado. Metí la mano en mi bolso una última vez. No saqué otro papel. Saqué mi teléfono inteligente. Toqué la pantalla una vez, desbloqueándola, y luego la apoyé cuidadosamente contra mi vaso de agua. La pantalla estaba hacia afuera, capturando toda la caótica escena de la mesa. Un pequeño punto rojo parpadeaba en la esquina superior derecha de la pantalla. Creo que todos necesitan calmarse, dije. Mi voz no era fuerte, pero poseía una autoridad fría y dominante que hizo que incluso Robert detuviera sus gritos. Todos me miraron, jadeantes y despeinados. Luego, los ojos de la tía Betty se entrecerraron al notar el teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿Nos estás grabando? Mejor, respondí, ofreciendo una sonrisa delgada y despiadada. Estoy transmitiendo en vivo. Susan soltó un grito espeluznante. ¿Estás qué? Estoy transmitiendo en vivo al grupo privado de Facebook de toda nuestra familia extendida, afirmé simplemente. La tía Jane en Nueva York está mirando. El primo Kevin en Texas está mirando. Más de 40 miembros de este linaje han estado escuchando toda esta intervención durante los últimos 20 minutos. Cada mentira que contaron, cada amenaza que hicieron y la revelación del robo masivo de Gary, lo han escuchado todo. La narrativa que intentaron tejer sobre mí siendo una villana está oficialmente muerta. El color desapareció por completo del rostro de Susan. Parecía un fantasma. Para una mujer cuyo valor personal estaba ligado a su posición social y a la envidia de sus parientes, esto era un destino peor que la muerte. Su imagen inmaculada estaba siendo transmitida como un fraude completo a las mismas personas a las que había pasado 30 años tratando de impresionar. «Apágalo», gimió Karen, llevándose las manos al pecho. De repente, se desplomó en su silla, jadeando dramáticamente. «Mi corazón, Robert, mi corazón. Me está matando». Era su movimiento clásico, fingir una emergencia médica para escapar de la responsabilidad. Pero esta vez, nadie corrió a su lado. Los primos estaban demasiado horrorizados por las revelaciones para preocuparse. Miré directamente a la lente de la cámara de mi teléfono, dirigiéndome a la audiencia virtual. Antes de terminar la transmisión, hay un último detalle que la familia necesita saber. Es sobre Chloe. Al escuchar el nombre de su preciosa niña dorada, Susan se recuperó milagrosamente de su falso ataque al corazón, sentándose derecha. No metas a tu hermana en esto. Es inocente. Es solo una niña. Tiene 22 años, Susan, le respondí. Mi paciencia finalmente se había agotado. Y es una ladrona. Todos en la familia recuerdan cuando el collar de esmeraldas vintage de la abuela desapareció hace 2 años, ¿verdad? Susan despidió a la ama de llaves, arruinó la reputación de la pobre mujer y afirmó que había sido robado por el servicio. Saqué una pequeña pila de fotografías impresas de mi carpeta y las esparcí sobre la mesa manchada de vino. Eran capturas de pantalla de un sitio web de consignación de lujo. Chloe vendió el collar a un comprador privado en Nueva York por $12,000. Usó el dinero para financiar sus 2 semanas de vacaciones de lujo en Cabo con sus amigos. Encontré los recibos de las transacciones vinculados a su dirección de correo electrónico secundaria. Dejó que una mujer inocente perdiera su trabajo para poder beber margaritas en un yate. Y lo peor de todo, ha sabido de su bancarrota durante un mes y conspiró felizmente para dejarme sin hogar solo para mantener viva su fachada de fideicomiso. Robert no pudo soportarlo más. La aniquilación total y completa de su ego rompió su último hilo de cordura. Rugió como un animal herido. Empujó a los primos y se abalanzó sobre la mesa de caoba directamente hacia mí, sus enormes manos buscando mi garganta. «Te mataré», gritó, con los ojos salvajes y desquiciados. No me inmuté, pero no tuve que defenderme. Antes de que Robert pudiera siquiera tocarme, una mano pesada le agarró el hombro y lo tiró violentamente hacia atrás. Era el tío Frank. Había entrado en el reservado justo segundos antes de que estallara el caos. Lanzó a Robert de nuevo a su silla con una fuerza sorprendente.
Detrás de Frank había 3 grandes e intimidantes guardias de seguridad con auriculares, junto con el gerente del restaurante. Basta, Robert, dijo Frank, con la voz resonando con absoluto asco. Eres patético. Todos son patéticos. Te advertí que no la presionaras. El gerente del restaurante, con aspecto horrorizado por el vino derramado y los gritos, señaló hacia la salida. Se ha llamado a la policía, anunció con firmeza. Todos deben desalojar las instalaciones de inmediato. Hago a esta mesa responsable de los daños y la cuenta. El camarero volvió a entrar en la habitación, nerviosamente, dejando caer un folleto de cuero sobre la mesa. El total al final era de $850. Robert se palpó los bolsillos, con el rostro pálido. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Gary se estaba retirando hacia la puerta. Susan estaba sollozando incontrolablemente en una servilleta. Me levanté lentamente, alisando las arrugas de mi blazer. Cogí mi teléfono y terminé la transmisión en vivo, dejando a toda la red familiar en estado de shock. Cogí mi bolso de cuero. Metí la mano en mi cartera, saqué un billete de $5 y lo dejé suavemente sobre la mesa. Eso cubre mi agua con limón, dije, con la voz inquietantemente tranquila. Miré a mis padres, que ahora estaban sentados entre las ruinas de sus mentiras, rodeados del desastre que habían creado. Querías que pagara por tu error, Robert. Considera esta la única cuenta que te dejaré. Disfruta el bistec. Me di la vuelta y salí del reservado, flanqueada por el tío Frank. Caminé por el opulento comedor y salí por las pesadas puertas de bronce al aire húmedo de la noche de Chicago. Por primera vez en 30 años, mi pecho se sentía completamente ligero. Había quemado el reino tóxico hasta los cimientos. Pero una familia como la mía nunca se rinde fácilmente. ¿Qué movimiento desesperado y peligroso intentarían cuando no les quedara absolutamente nada que perder? El aire húmedo fuera del Wellington se sintió como el oxígeno más dulce que había respirado. El tío Frank me acompañó hasta mi coche, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo que tenía que hacer para detener un ciclo de abuso que había envenenado a nuestra familia durante décadas. Le di las gracias, cerré las puertas de mi coche y volví a mi condominio en el centro. Sentí una profunda sensación de cierre. Asumí que la humillación absoluta de la transmisión en vivo, la exposición del robo de Gary y la inminente presencia policial en el restaurante los obligarían a esconderse. Me equivoqué. Nunca subestimes la pura y aterradora imprudencia de los narcisistas que han sido acorralados y despojados de sus máscaras. Era domingo por la mañana, solo 14 horas después del desastre en el asador. Estaba sentada en la isla de mi cocina, bebiendo una taza de café tostado oscuro mientras veía las noticias de la mañana. Mi teléfono estaba completamente en silencio. Mi lista de bloqueados funcionaba a la perfección. Me sentía segura. Luego sonó mi intercomunicador. Fue un sonido agudo y agresivo que me sobresaltó. Presioné el botón de hablar, esperando una entrega de paquete. Hola, Olivia, dijo la voz frenética y sin aliento de Denise, la gerente de mi edificio. Están aquí. Pasaron por la recepción colándose detrás de un residente. Actualmente están en el ascensor dirigiéndose a su piso. Ya he enviado seguridad y he llamado al 911. Cierre su cerrojo y no abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Mi corazón golpeaba con un ritmo frenético contra mis costillas. Dejé caer mi taza de café en el fregadero y corrí hacia la puerta principal. Revisé el cerrojo, deslizando la pesada cadena de metal en su lugar por si acaso. Saqué la transmisión en vivo de mi cámara de seguridad del pasillo en mi tableta. Las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron. Robert, Susan y Chloe salieron. Parecían absolutamente desquiciados. El traje de Robert de la noche anterior estaba arrugado y manchado. El pelo de Susan era un desastre salvaje. Su maquillaje corrido debajo de los ojos. Chloe lo seguía, llevando una gran bolsa de viaje de diseñador, con aspecto aterrorizado pero obstinadamente desafiante. Caminaron por el pasillo. Robert no se molestó con el timbre esta vez. Formó su mano en un puño enorme y comenzó a golpear mi puerta con una fuerza devastadora. «¡Abre la puerta, Olivia!».
Rugió, su voz resonando en las paredes de concreto. Abre esta maldita puerta ahora mismo. Nos arruinaste. Volviste a toda la familia contra nosotros. No tenemos a dónde ir. Nos mudamos. Susan chilló desde el pasillo, su voz ronca e histérica. Nos debes esto. Después de lo que hiciste anoche, nadie nos contestará las llamadas. Gary nos encerró. Tienes que dejarnos entrar. Realmente habían traído el equipaje de Chloe. Habían sido excomulgados por completo por la familia extendida de la noche a la mañana. Con su propia casa embargada y sus reputaciones destruidas, habían venido a forzar su entrada a mi condominio y ocupar mi casa como un acto final de desesperación. Me alejé de la puerta, con las manos temblorosas. No dije una sola palabra. No me involucré. Sabía que cualquier respuesta de mi parte solo alimentaría su energía maníaca. Observé la pantalla de la tableta, rezando para que la policía llegara rápidamente. Robert comenzó a patear la pesada puerta de roble. La madera crujió bajo el impacto, pero el marco de acero reforzado se mantuvo firme. Sé que estás ahí, gritó, su voz quebrada por la pura desesperación. Eres una egoísta, desagradecida. Soy tu padre. No puedes dejarnos en la calle. De repente, la puerta de la escalera al otro extremo del pasillo se abrió de golpe. Dos enormes guardias de seguridad del edificio salieron corriendo, seguidos de cerca por 3 agentes de policía de Chicago uniformados. «Aléjese de la puerta», gritó el oficial principal, con la mano en el cinturón de su uniforme. «Ponga las manos donde pueda verlas». La escena siguiente se desarrolló en la pantalla de mi tableta como un caótico reality show. Robert intentó discutir, hinchando el pecho y gritando que era una disputa familiar y que yo le estaba robando su propiedad. A la policía no le interesaban sus mentiras. Cuando Robert empujó agresivamente a uno de los guardias de seguridad en un intento de llegar a mi puerta de nuevo, fue inmediatamente tacleado a la alfombra estampada. Observé en frío silencio cómo la policía esposaba a Robert. Susan cayó de rodillas, gimiendo y gritando sobre la brutalidad policial mientras Chloe permanecía congelada contra la pared, aferrada a su bolsa de viaje. Finalmente, al darse cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales y horribles, la policía los escoltó fuera. 10 minutos después, un oficial llamó suavemente a mi puerta. La abrí, temblando ligeramente. El oficial tomó mi declaración, revisó las imágenes de seguridad de Robert intentando derribar la puerta y me aconsejó encarecidamente que acelerara la orden de alejamiento permanente. El golpe legal cayó 3 días después. Entré en el juzgado del condado vistiendo un elegante traje negro a medida. Mi abogado caminaba a mi lado. Al otro lado de la sala de audiencias estaban mis padres. Parecían increíblemente pequeños, envejecidos 10 años en cuestión de días. No tenían un abogado caro esta vez. Estaban representados por un defensor público con aspecto exhausto. La audiencia fue brutalmente corta. Mi abogado presentó los mensajes de texto amenazantes, la grabación en vivo del incidente del asador, las imágenes de seguridad del intento de allanamiento y el informe policial del pasillo. Pero el último clavo en su ataúd fue nuestro testigo sorpresa. Las pesadas puertas del juzgado se abrieron y entró el señor Stellin, el abogado que mis padres habían intentado usar para obligarme a ceder mi escritura. Subió al estrado y testificó bajo juramento que Robert y Susan habían fabricado por completo mi consentimiento, habían mentido a su firma e intentado usarlo para cometer coerción fraudulenta contra un miembro de la familia. La jueza, una mujer mayor de rostro severo, miró a mis padres con absoluto asco. No dudó ni un segundo. Golpeó su mazo y concedió una orden de alejamiento permanente de 5 años. Robert, Susan y Chloe tenían prohibido legalmente acercarse a menos de 500 pies de mí, mi condominio, mi lugar de trabajo y cualquier plataforma de comunicación digital. Si la violaban, se enfrentarían a prisión inmediata. Mientras el alguacil leía los términos, Susan se cubrió la cara con las manos. Robert se quedó mirando fijamente la mesa de madera. Lo habían perdido todo. Habían perdido su dinero, su casa, su reputación y ahora habían perdido a la hija a la que habían tratado como basura durante 30 años. Salí del juzgado, el brillante sol del mediodía me cegó por un momento. Mi abogado me estrechó la mano,
felicitándome por la victoria. Respiré profundamente el aire de la ciudad. La guerra había terminado oficialmente. Pero, ¿cómo es la vida cuando el humo se disipa y el polvo se asienta? ¿Cómo se reconstruye cuando los cimientos de tu familia han sido completamente aniquilados? Han pasado 6 meses desde que las pesadas puertas de roble del juzgado se cerraron, sellando mi orden de alejamiento permanente y rompiendo oficialmente los lazos tóxicos que me unían a mi linaje. 6 meses de un silencio glorioso e ininterrumpido. Es asombroso lo rápido que mejora tu salud física cuando eliminas una fuente constante de estrés psicológico severo de tu vida. Mis migrañas crónicas han desaparecido por completo. Mi sueño, antes atormentado por la ansiedad, es profundo y reparador. Incluso he recibido un ascenso en el trabajo, ascendiendo a arquitecta senior de bases de datos porque finalmente tengo la capacidad mental para concentrarme por completo en mi propio crecimiento. El karma, como dicen, nunca pierde una dirección. Entregó exactamente lo que se les debía a Robert, Susan y Chloe. Conozco los detalles de su caída, no porque preguntara, sino porque el tío Frank de vez en cuando me llama para ver cómo estoy y comparte los chismes familiares. La ejecución hipotecaria de su hermosa casa suburbana se llevó a cabo sin problemas. El banco embargó la propiedad, la subastó y los desalojó con solo 2 semanas de aviso. Sin ahorros, con el crédito arruinado y la familia extendida negándose por completo a prestarles un solo centavo después de ver mi transmisión en vivo, no tenían absolutamente ninguna opción. En un cruel giro de justicia irónica, se vieron obligados a mudarse al sótano húmedo y sin terminar del tío Gary en los suburbios profundos. Los 3 estafadores que causaron la ruina financiera ahora están atrapados bajo el mismo techo, según se informa, haciéndose la vida insoportable. Susan, la mujer que una vez despreció a todos desde su pedestal de diseñador, ahora pasa sus días peleando con Gary por la factura de la electricidad. Robert está trabajando en un trabajo de entrada de datos para pagar sus enormes deudas legales. Su orgullo completamente destrozado. Y luego está Chloe, la niña dorada, la princesa que esperaba un condominio de $500,000 entregado en bandeja de plata porque existía. La realidad del mundo real la golpeó como un tren de alta velocidad. Sin el dinero de mis padres para financiar su estilo de vida de lujo y completamente aislada del banco de mamá y papá, tuvo que abandonar su costosa estética del centro. No pudo encontrar un trabajo de marketing bien pagado porque su currículum consistía únicamente en fiestas y compras. Según Frank, actualmente trabaja en la ventanilla de autoservicio de una cadena de comida rápida a las afueras de la ciudad, con un uniforme de poliéster que huele perpetuamente a grasa de patatas fritas. Va al trabajo en autobús. Me envió una larga carta manuscrita hace 2 meses, entregada a través de mi abogado. Se disculpó por su arrogancia, admitió lo profundamente trastornada que estaba nuestra dinámica familiar y suplicó una segunda oportunidad. No respondí. Guardé la carta en un cajón. Una disculpa nacida de la desesperación y la pobreza no es una disculpa real. Le deseo lo mejor, pero no seré su red de seguridad. El desarrollo más sorprendente ocurrió la semana pasada. Recibí una llamada de mi abuela, la madre de Robert. No habíamos hablado en años, principalmente porque Susan siempre interceptaba las comunicaciones para asegurarse de que yo permaneciera aislada. La abuela había visto la transmisión en vivo grabada. Había visto la verdad. Me pidió que nos encontráramos para tomar el té en un café tranquilo. Cuando llegué, me miró con ojos profundos y apesadumbrados. Se disculpó por haber estado ciega al abuso que sufrí. Y luego deslizó un documento legal por la mesa. Era una copia actualizada de su último testamento. Después de ver la pura incompetencia financiera de Robert y su voluntad de robar a su propia hija, lo había excluido por completo de su patrimonio. También eliminó a Chloe como beneficiaria, citando el robo de su collar de esmeraldas vintage. En cambio, había colocado la totalidad de sus considerables bienes en un fideicomiso inquebrantable, y me había nombrado a mí como la única ejecutora y beneficiaria principal. Dijo que quería que su legado fuera protegido por la única persona de la familia que conocía el valor del trabajo duro y la honestidad. Me senté allí sosteniendo el pesado pergamino, llorando lágrimas de verdadero alivio. Por primera vez en toda mi vida, un anciano de mi familia me había visto, realmente me había visto. Habían reconocido mi valía, validado mi dolor y elegido protegerme. Hoy,
Estoy sentada en el balcón de mi hermoso condominio de $500,000. El sol de la tarde se refleja en los rascacielos de cristal del centro de Chicago, proyectando un cálido resplandor dorado sobre mi sala de estar. Recientemente compré un nuevo sillón de terciopelo, colocándolo justo donde Chloe había intentado medir la pared para su sofá seccional. Se siente increíblemente satisfactorio reclamar mi espacio. Sanar del trauma familiar no es una línea recta. Todavía estoy en terapia semanal. Todavía tengo momentos en los que el fantasma de la voz gritona de mi padre resuena en mi cabeza. Crecer en un hogar donde el amor es completamente transaccional deja cicatrices profundas y dentadas que tardan años en desvanecerse. Pero estoy haciendo el trabajo. Estoy construyendo una familia elegida de amigos y colegas que me apoyan incondicionalmente sin exigir mis bienes a cambio. Quiero mirar directamente a la cámara ahora mismo, hablándole a cualquiera que pueda estar atrapado en una pesadilla similar. Si eres el chivo expiatorio, el triunfador silencioso que es constantemente agotado por un sistema familiar tóxico, por favor escúchame con atención. La sangre no le da a nadie el derecho de abusarte. El ADN no le da a nadie derecho a los frutos de tu arduo trabajo. No es una frase completa. No le debes a nadie tu hogar, tu paz o tu futuro. Tienes permitido irte. Tienes permitido protegerte. Sobrevivir al viaje de culpa es difícil. Pero vivir en su prisión es mucho peor. Pero mientras estoy sentada aquí disfrutando de mi paz, una pequeña parte de mí todavía se pregunta cómo la sociedad ve mis acciones. Muchos de mis parientes mayores, los que se aferran a las jerarquías familiares tradicionales, sin importar cuán tóxicas sean, han susurrado que fui demasiado lejos. Dicen que aunque mis padres mintieron e intentaron robarme, empujarlos al punto de la ejecución hipotecaria y la falta de vivienda fue cruel. Argumentan que tenía suficiente dinero para al menos alquilarles un apartamento pequeño y barato para mantenerlos fuera de las calles. Así que, entrego el juicio final a ustedes, la comunidad de Reddit. ¿Soy la villana por negarme a ser su salvavidas financiero? ¿Soy despiadada por dejar que mis padres enfrenten la devastación absoluta de sus propias terribles decisiones mientras yo me siento cómodamente en la casa que intentaron robar? ¿O estaba completamente justificada al proteger mi santuario y quemar el puente tóxico para siempre?